Hoy tenemos que hablar sobre el dolor en los pacientes odontopediátricos. Vamos a saludar al doctor Juan Carlos Carvajal, que nos acompaña para hablar de este tema que, bueno, es de interés de las familias, ¿verdad? De los padres, madres que llevan a sus pequeños al dentista. Buenos días, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Iraís? Muy buenos días. Hoy vamos a tocar este tema que es interesante porque ¿quién no ha sufrido de dolor? ¿Quién no ha pasado ese dolor? Y en las casas, en nuestros hogares, ¿qué pacientes que han sufrido los papás, los niños, han padecido de este tipo de dolor? Y mucho más cuando es el dolor de muelas, a lo que le decimos y a lo que hablamos. Primeramente, nosotros decir que un dientecito temporario tiene la misma estructura que un diente permanente. Ahí puede ver, en nuestro dientecito podemos ver que un diente temporario tiene la raíz, tiene su corona, tiene lo mismo que un diente que es permanente. Bien. Por lo mismo, este diente temporario tiene o va a sufrir cualquier tipo de lesiones y puede llegar a doler. Estamos hablando, doctor, que son los dientecitos de leche, como se conoce normalmente. Exacto. Hay papás que vienen y dicen, es un diente de leche, seguramente no le duele. Y no es así, no es real. Lo que nosotros vemos es que un diente de leche sí va a molestar, sí va a doler, va a tener la misma sintomatología, merece el mismo cuidado y nosotros debemos cuidar esto. Muchas veces cuando vienen, y lo que nosotros debemos prevenir, cuando vienen a consulta, no vienen a controles, no vienen cuando pasa algo, cuando hay unas lesiones leves. Los pacientes vienen cuando hay una lesión ya extensa o cuando ya existe dolor. Claro. Ahí es un poco más complicado para nosotros el tratar de atender. Si bien a un paciente pediátrico el acondicionar la conducta es un poco complicado, imagínense cuando ya hay dolor. Ahora, lo que nosotros también tenemos que ver en cuanto al dolor, ¿qué es el dolor? Es un signo que nos está mostrando el cuerpo. Imagínense, ¿qué pasa cuando su celular se descarga? Se apaga. Le aparece, pero no le aparece batería baja. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros? Alarma. Cargarlo. Cargarlo. Exacto. ¿Qué pasa cuando estamos en nuestro auto, estamos manejando y aparece una luz, que es el aceite? Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Es llevarlo al mecánico. Exacto. Ahora, en nuestro cuerpo, la maravilla de la naturaleza nos da este signo que es el dolor y nos dice que algo está pasando. Ahora, los papás, y hay un tema que la siguiente semana vamos a tratar, es la farmacología, pero vamos a tomar que el papá le da algún medicamento, ese dolor se calma, pero eso es lo malo, porque en el transcurso del tiempo nosotros podemos generar lo que es un proceso ahí adentro. O sea, se calma, le dan su medicamento, se calma, pero en el transcurso del tiempo sigue corriendo esa infección por dentro. Claro, y nos puede causar aún más problemas. Es verdad. Y lo que nosotros debemos hacer siempre es la conversación, la comunicación con los papás para ver qué tipo de dolor es, cuándo aparece el dolor, en qué momento aparece el dolor, por cuánto tiempo, cómo sube, cómo baja. Y eso es lo que los papás deberían de tener conciencia y controlar ese tipo de dolor porque está sucediendo. Muchas veces pasa que los niños están a cuidado de los abuelos y no saben en qué momento les ha dolido, por qué les ha dolido y demás. Eso es lo que nosotros debemos ver. Ahora, otra de las situaciones que le puedo decir es, mire, yo voy a hacer un pequeño ejemplo. A ver. Mire lo que estoy haciendo. Estoy agarrando mi aguja, estoy agarrando mi jeringa, la pongo. Imagínese, ¿usted qué siente en este momento? Cuando yo le muestro mi aguja, cuando yo le muestro mi jeringa, mire lo que hago. ¿Qué siente usted? Miedo. Miedo. Miedo, sí. Y cuando siente el miedo, siente el dolor. Imagínese poner esta aguja en esta boquita. ¡Wow! ¿Cómo la ve? ¿Molesta, duele? Claro, incluso la jeringa se ve más grande, Más grande. Que la boca. Ahora imagínese, si es que digamos, el paciente cuando ve que estamos haciendo esto, siente un pequeño dolor. Se asusta. En cambio, si yo le estoy contando una historia, yo estoy hablando con usted, le estoy hablando sobre cómo está, cómo le ha ido el día de hoy, cómo están sus amiguitos, cómo está la situación de su familia, si tiene primitos y demás. Yo me comienzo a hacer una historia y demás. Aparte de nosotros hacer la distracción mientras estamos conversando con el pequeñito, utilizamos otra jeringuita que tiene una aguja de este tamaño. Más pequeña. Más pequeña, pero si se da cuenta, apta, utilizo distintos tipos de estrategias para que usted no pueda ver. Exacto. Y para cuando nosotros pongamos lo que es nuestra jeringuita, para que cuando nosotros anestesiemos, vamos a lograr
que este paciente no rechace, no me agarre la mano, no se mueva y pueda romper lo que es nuestra aguja. Así que hay estrategias en consulta donde nosotros vamos a evitar, y es lo que le digo, en consultorio, en consulta, la palabra dolor no existe. Vamos a hablar sobre fastidio, vamos a hablar sobre molestia, vamos a hablar sobre cualquier otro tipo de sinónimo, pero la palabra dolor no existe en consultorio. Y hay papás que vienen y ellos no te va a doler, ya condicionan. Si ahorita yo le digo a usted, no te va a doler, quiere decir que sí me va a molestar. Que me va a doler. Me va a doler. Claro. Pero si decimos, ¿sabe qué? No te voy a mentir, va a molestar un poquito. En el caso mío, cuando yo anestesio, yo digo, va a venir una abejita me va a ayudar. Usualmente yo le tapo los ojitos y contamos hasta contar 3. Para cuando nosotros anestesiemos, no es agarrar y meterle directo, es contar y que sea suavito, que vaya entrando para que no haya muchas molestias y el paciente se vaya sintiendo tranquilo. Ya de por sí, cuando vienen en situaciones de dolor, imagínense utilizar este tipo de instrumentos. Nosotros, como odontopediatras, debemos reducir ese dolor que vienen, ese miedo que exacerba lo que es el dolor, muchas veces, para nosotros poder atender. Y reconocer, como le decía, hay dolores que son punzantes, dolores que son opresivos, hay distintos tipos de dolores que debemos nosotros preguntar a los pacientes, a los papás, para nosotros tener el diagnóstico definitivo. Doctor, ahora este dolor que sentimos, muchas veces se dice que es un dolor en las muelas, sobre todo, que es un dolor muy fuerte que sentimos a lo largo, sobre todo de nuestra niñez, cuando estamos cambiando, ¿no?, los dientecitos de leche a los dientecitos permanentes. Este dolor es el mismo. Es un dolor fuerte. Es un dolor fuerte. Imagínense, en este momento yo me quiero hacer un tatuaje. Yo lo voy a aguantar. ¿Pero cree que un niño lo va a aguantar? No. Y eso, nada. Lo más chistoso, bueno, lo que vemos nosotros es que a un niño cuando le duele sus dientecitos, no le duele a las 2 de la tarde, 3 de la tarde o 11 de la mañana. Le duele usualmente cuando está durmiendo, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando nosotros no vamos a poder encontrar un odontólogo que nos pueda ayudar. Y en eso está que nosotros también tenemos esa empatía donde viene un paciente que se ha trasnochado. Viene el papá que no ha podido dormir porque no sabía qué hacer. Y nosotros tenemos que tener esa empatía de poder tratar a ese paciente, calmarlo, tranquilizarlo. Y nosotros tener ese sentimiento que él ha tenido. Alguna vez yo sentí ese dolor. Sí, igual me pasó. Lo que se siente. Ajá. Y sé cómo deberíamos atender a ese paciente. Usualmente ellos vienen furiosos, renegando, trasnochados. O sea, vienen con un carácter que no es bueno. Pero nosotros debemos pasar por eso, nosotros debemos atender a esos pacientes y calmarlos, tranquilizarlos, generarles el menor dolor posible y con eso el pacientito va a venir, nos va a abrazar, se va a ir feliz, viene llorando, pero se tiene que ir feliz de consulta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por el tema. Realmente el dolor se presenta en todos los seres humanos, ¿verdad? Exacto. En alguna etapa de nuestras vidas. Y es bueno conocer qué podemos hacer en esta situación, más aún cuando somos padres, madres de familia. Ya a nuestros pequeñitos les empieza a doler sus dientecitos. Lo primero, acudir con el odontólogo, evitar quizá darle algún medicamento. Exacto. La siguiente semana vamos a tocar el tema de los medicamentos. Lastimosamente las familias van a la farmacia, pero ¿qué es lo que están logrando? Así que nuestro siguiente tema, y es un tema interesante, vamos a tratar sobre antibióticos, analgésicos, qué tomar, qué no tomar, por qué tomar y qué es lo que deberíamos hacer. La siguiente semana entonces tenemos un tema muy bonito que lo vamos a tratar y todo sea por el bien de nuestros pequeñitos. Y decirles a los papás, no esperen a que los dientecitos duelan. No esperen a que el dientecito esté inflamado, la boquita del niño esté inflamada. Prevengamos, papás, vayamos antes de tiempo para que prevengamos este tipo de molestias. ¿Por qué? No va a dormir el pequeño, no va a dormir el papá, va a haber un problema terrible en casa y no va a pasar esto en horas de oficina, va a pasar esto en horas de madrugada. Y lo mejor de todo, lo que yo siempre les digo, la mejor cura de estos dolores, de estas molestias, va a ser siempre la buena higiene y la prevención. Con eso nos quedamos, buena higiene y prevención. Amigos, continuamos con más.